Cordial saludo, mi nombre es Edgar Elías Pulido Samper, identificado con cédula de ciudadanía 72-221-694. La siguiente es la presentación del trabajo final del Diplomado de Profundización Cisco, Prueba de Habilidades Prácticas CCNP. Este diplomado se toma como opción de grado para optar por el título de Ingeniero Electrónico. A continuación, mi presentación. Primero quiero presentarles la introducción. En esta evaluación de habilidades se completa la configuración multi-BRF de la red para los usuarios generales y especiales que se encuentran separados por VLAN. Se configuran los ajustes básicos y la dirección de cada interfaz que alimenta los segmentos de red mediante estas configuraciones. Los BRF Lite se configuran en los 3 enrutadores y se asignan las rutas estáticas adecuadas para permitir la accesibilidad de extremo a extremo, lo que permite la verificación con un pin desde el router R3 a cada BRF. Finalmente se asegura la conectividad total de extremo a extremo y se evita la comunicación entre ambos grupos. Se verifica que las configuraciones cumplan con las especificaciones proporcionadas y que los dispositivos funcionen según lo requerido en el problema propuesto. A continuación muestro la gráfica para el escenario propuesto. Esta es la topología que representa a dicho escenario. Como podemos observar, existen 2 grupos de usuarios, uno llamado usuarios especiales, que es este de acá arriba, marcado en color azul, donde están los host PC1 y PC2, y el segundo grupo que son de usuarios generales, conformados por los host PC3 y PC4. El escenario propone que se vean los equipos y que haya comunicación entre PC3 y PC4, pero no entre los usuarios de la BRF usuarios generales con los de usuarios especiales. A continuación, la tabla de direccionamiento de los routers y de los PCs para ser configurados. Los objetivos es primero construir la red y configurar los ajustes básicos de cada dispositivo y el direccionamiento de las interfaces. En la parte 2, configurar las BRF y las rutas estáticas. Parte 3, configurar capa 2 y parte 4, configurar la seguridad. Entonces se debe construir la red y configurar los ajustes básicos del dispositivo, en este caso los routers, switches y el direccionamiento de cada interfaz. Se cablea la red como se muestra en la topología y se conectan dispositivos como se muestra el diagrama de la topología y se conectan los cables según sea necesario. Aquí una gráfica de cómo se cablearon los dispositivos según el escenario propuesto. Ahora, configuración de ajustes básicos para cada dispositivo. Entonces, en el modo de configuración se configuran los nombres, se configura los direccionamientos IP versión 6 y se deshabilita la búsqueda de dominio. Con estos comandos se configuran mensajes de advertencia y se configuran los tiempos de espera. Luego se modifican las instalaciones de registros de mensaje. Para el router 2, igualmente se configura el nombre del host y se configura la IP versión para IP versión 6. Se configuran los mensajes de advertencia, luego se configura el tiempo de espera y se modifica las instalaciones de registro de mensajes. Lo mismo para el router 3. Para el switch D1, esta es la configuración inicial. Para el switch 2 igualmente. Aquí tener en cuenta que se configuran o se crean las VLAN. En este caso para el D2 la VLAN 8 y la VLAN 13 para los usuarios especiales. La VLAN 8 es para los usuarios generales. En el switch A1, la configuración inicial, en él también se configuran las VLAN
Igualmente los mensajes se guardan las configuraciones en cada dispositivo, tanto en R1, R2 y R3, y para los switches igualmente. A continuación se configuran los PCs de acuerdo con la tabla de direccionamiento anteriormente mostrada, y se agregan se direccionan. Ahora se configuran las BRF y el enrutamiento estático. Las tareas de configuración son las siguientes, mostradas en la siguiente tabla. Para el router 1, como podemos observar, se configuran los nombres, se configura el soporte para IP versión 4, para IP versión 6, se configura el nombre de las BRF, se configura el soporte IP versión 4, IP versión 6, e igualmente para el router 2. Para el router 3, nuevamente, igual que los dos routers anteriores, la siguiente es la tabla de asignación de tareas para la parte 2.2. En los routers R1, R2 y R3 se configura IP versión 4 e IP versión 6. Para el router R1 tenemos, por ejemplo, se configura el encapsulamiento y las VLAN. Luego se configura la tabla de reenvío. Se configura la dirección IP versión 4 de la subred. Todos estos datos sacados de la tabla anteriormente, la tabla de enrutamiento mostrada, para ambos protocolos, versión 4 y versión 6. Se configuran las direcciones, se activan la subinterfaz, se configura el encapsulamiento. Todo esto en el router R1, igualmente se hará en los routers R2, R3. Se configuran las tablas de reenvío y se configura la dirección IP versión 4 de la subred. Se configuran también las direcciones para los protocolos IP versión 6, versión 4, como lo hemos mostrado, y lo mismo también para los dos routers siguientes, router 2, router 3. Para la siguiente tarea se configuran las BRF estáticas, las rutas, tanto para R1, R2 y R3. A continuación se muestran las pruebas de conectividad desde R1 para cada BRF. Esta es la validación de las interfaces BRF en R1. La validación BRF en R2. Estas son las validaciones para R3. Esta es la verificación de la configuración de rutas estáticas en R1. Las rutas estáticas en R2. E igualmente en el router R3. En la siguiente parte se configura capa 2. Esta parte se tendrá que configurar los switches para soportar la conectividad con los dispositivos finales, y a continuación estas son las tareas de configuración. Para el switch D1
Se selecciona el rango de interfaces Ethernet, se apagan las interfaces, se selecciona la interfaz y luego se habilita la encapsulación. Posteriormente se habilitan y se enciende la interfaz y se selecciona dicha interfaz y la interfaz en modo acceso. Se habilita el acceso para la VLAN. Luego se habilita la convergencia de los protocolos tipo STP. Se enciende la interfaz, se selecciona las interfaces y se habilita la encapsulación .1Q. Se habilita la interfaz en modo troncal. Se configuran las interfaces en modo deseable para el canal de puerto 1. Aquí se enciende la interfaz y quedaría así el switch de 1 configurado. Igualmente el switch de 2, seleccionando el rango de interfaces, igual que el router de 1. Para la configuración del switch A1, igualmente se selecciona el rango de interfaz y se configuran las interfaces. Para modo acceso, se habilitan el acceso para la VLAN y se habilita la convergencia de protocolos tipo STP. Como podemos observar, casi que es muy similar al switch. Y para luego hacer las pruebas entre PC1 y PC2, tanto para IP versión 4 como para IP versión 6. Esta es la prueba de conexión que hacemos haciendo ping entre un equipo y el otro. La siguiente figura es la prueba de conexión ahora entre PC3 y PC4 en ambos protocolos, en IP versión 6 y versión 4. La siguiente figura es la validación de configuración en los enlaces troncales en D1. Esta es la validación en la configuración con resumen Ether Channel en D1. Y la validación de la configuración en la interfaz que va desde D1 a PC1. La parte 4 y última, configurar la seguridad. En esta parte se debe configurar varios mecanismos de seguridad en los dispositivos de la topología. Y las tareas para la configuración son las siguientes, mostradas en la siguiente tabla. La tabla de asignación de tareas número 4. Y se configuran los passwords, el tipo de algoritmo, podemos ver la configuración para R1, el tipo de algoritmo, el password, se habilita, se crea un usuario local con contraseña tipo algoritmo y sus privilegios y se aplica la autenticación local a todas las líneas de interfaz. Esto es lo que tiene que ver con la seguridad. Lo mismo se hace para el router R2 y R3. Para los switches D1, D2 y A1. A continuación, la configuración de seguridad, en este caso para R1. Mostramos cómo se llevó a cabo la configuración de esa parte de seguridad. Igualmente para R2. Para R3. Y para D1 el switch D2 y A1.
Como conclusiones, mediante la implementación de esta prueba de habilidades se ponen en práctica los conocimientos adquiridos durante el diplomado de profundización y se adquieren habilidades que permiten solucionar problemas relacionados con la creación de redes pequeñas, como la que se propone en el escenario. Esto implica construir una simulación de red utilizando herramientas GNS3, así como diseñar esquemas de direccionamiento IP que detallen estructuras y características de los dispositivos, asegurando que sean compatibles con la implementación de direcciones IP versión 4 e IP versión 6. Además, se debe comprender cómo obtener diferentes subredes mediante el cálculo de dirección general y la máscara de red correspondiente. A continuación, esta es la bibliografía.